Principales actores no estatales que influyen en la política internacional contemporánea. Para comenzar, es importante entender que la política internacional contemporánea actualmente ya no está dominada solamente por los estados. También existe una gran variedad de actores y no estatales que influyen directamente en las decisiones, en las dinámicas globales y en la percepción pública de los problemas internacionales. En primer lugar están las organizaciones no gubernamentales, las ONG, que tienen papeles muy importantes en temas como derechos humanos, medio ambiente, transparencia y asistencia humanitaria. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o Greenpeace presionan a gobiernos, publican informes, denuncian abusos y mueven la opinión pública. Muchas veces estas organizaciones hacen que ciertos temas entren en la agenda de la ONU. Otro actor muy relevante son las corporaciones multinacionales. Son empresas gigantes que tienen más dinero, más empleados y más poder que muchos países pequeños. Su capacidad económica les permite influir en políticas públicas, en regulaciones, en tratados de libre comercio, etc. Existen compañías de tecnología, energía o farmacéuticas que logran hacer que se diseñen leyes en países hacen que se conviertan hasta en las prioridades del desarrollo global. También debemos mencionar a los movimientos sociales y las redes transnacionales de ciudadanos, quienes presionan sobre temas de migración, cambio climático, igualdad de género o justicia social. Las redes sociales también hacen que los movimientos trasciendan entre países y puedan organizarse de forma global como, como movimientos Fridays for Future o protestas transnacionales. Finalmente, también existen otros actores como los grupos armados no estatales y empresas militares privadas. Estos influyen directamente en conflictos armados, en la seguridad regional y en negociaciones de paz. Algunos incluso controlan territorios, recursos o poblaciones. Causas de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial inició en 1914 y no inició de la noche a la mañana. Una de las principales causas fue el nacionalismo extremo que predominaba en Europa. Las potencias se percibían unas a otras como principales rivales. Buscaban demostrar su superioridad ya fuera de fuerza militar, económica, territorial, etc. Este nacionalismo también estaba presente en los Balcanes, donde distintos grupos buscaban su independencia del Imperio Austrohúngaro, lo que creó una región llena de tensiones. Otra causa fue la carrera armamentista. Durante décadas, las potencias europeas invirtieron mucho dinero y recursos en construir ejércitos masivos, artillería pesada y armas modernas. Alemania y el Reino Unido, por ejemplo, compitieron intensamente por tener flota naval más poderosa, militarización hacia cualquier conflicto pequeño pudiera escalar rápidamente a conflictos más grandes. Además existía un complejo sistema de alianzas, por ejemplo estaba Alemania, Austro-Húngara e Italia, que formaban la Triple Alianza, mientras que Francia, Rusia y Reino Unido intentaban la Triple Entente. Estas alianzas no solo prometían ayuda mutua, sino obligaban a los países a entrar en la guerra si su aliado era atacado. El conflicto comenzó entre Serbia y Austro-Hungría, que terminó metiendo a toda Europa en guerra. Pero por otra parte, las rivalidades imperialistas creaban competencia por colonias en África y Asia, hacían que se alinearan las tensiones, resentimientos y estrategias agresivas entre las potencias. El detonante inmediato ocurrió el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, fue asesinado en Sarajevo por un nacionalista serbio.
Este evento activó el sistema de alianzas y transformó un conflicto local en una guerra mundial. Esta en ese tiempo fue considerada la guerra más grande que había existido en ese entonces, y no se le consideraba tal cual como Primera Guerra Mundial. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron el cambio completamente del orden mundial. Primero produjo la caída de 4 grandes imperios: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Europa se vio obligada a reorganizar sus fronteras, creando países nuevos como Checoslovaquia, Yugoslavia, Finlandia, Polonia y estados bálticos. Esta reconfiguración trastocó identidades y generó tensiones nuevas. Después, el conflicto dejó una devastación económica y humana sin precedentes: millones de muertos, ciudades destruidas, campos arrasados y una generación completa traumatizada. El concepto de la generación perdida surgió precisamente por el impacto psicológico y cultural que dejó la guerra entre los jóvenes europeos. También una de las consecuencias de esta guerra fue el Tratado de Versalles, que se impuso en 1919, donde hubo sanciones muy duras hacia Alemania, obligándola a pagar reparaciones enormes, ceder territorio, reducir su ejército y aceptar la culpa de la guerra. Estas tensiones generaron inestabilidad económica, resentimiento global y un terreno fértil para ideologías extremistas como el nazismo. Otra consecuencia fue el nacimiento de la Liga de las Naciones, un órgano internacional que buscaba evitar futuros conflictos como los que había antes de esto, y la cooperación y el diálogo. Aunque la Liga fue un fracaso total, fue un inicio para crear a la ONU. Porque Estados Unidos nunca se unió y no pudo detener el ascenso de las potencias agresoras. Además, la guerra cambió la posición global de algunos países. Estados Unidos se convirtió en acreedor mundial, incrementó su poder económico, mientras que Europa quedó debilitada. El imperio ruso colapsó y dio paso a la revolución bolchevique, lo que eventualmente formaría la Unión Soviética. Después de esto, de la Primera Guerra Mundial, no solo destruyó un viejo orden, sino que sembró las semillas para nuevos conflictos y tensiones en 1939. Los actores que funcionaban en la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial comenzó después de la Primera Guerra Mundial. En 1939 enfrentó dos grandes bloques que marcaron completamente el desarrollo del conflicto. Por un lado estaban las potencias del eje, integradas principalmente por los países de Alemania nazi, liderada por Adolf Hitler, Italia fascista, bajo Benito Mussolini, y el Japón imperial, gobernado por Hirohito y su grupo militar. Estos tres países tenían un común de ideologías autoritarias, expansionistas y un fuerte deseo de cambiar el orden internacional con agresiones militares. El eje buscaba territorios, recursos y dominio regional, como en Alemania en Europa del Este, Italia el Mediterráneo y África, y Japón en Asia y el Pacífico. Su alianza fue consolidando a lo largo de los años 30 hasta convertirse en una amenaza global. Por otro lado estaban los aliados, cuyo núcleo fue inicialmente Reino Unido y Francia. Tras la invasión Alemania a Polonia, ambos declararon la guerra a Alemania. Más tarde se unieron otros países como la Unión Soviética después de ser atacada por Alemania, y en los Estados Unidos tras el ataque de Japón a Pearl Harbor ese mismo año. Con el tiempo, otros países de Europa, América Latina, África y Asia se fueron sumando a esta coalición. Los aliados representaban una mezcla diversa de ideologías y sistemas políticos: la democracia, los imperios coloniales, un estado comunista. Sin embargo, algunos estados decidieron detener la agresión del eje y restaurar la estabilidad global.
La participación de estas potencias influyó directamente en el rumbo del conflicto. Estados Unidos aportó recursos industriales, la URSS resistió y derrotó el ejército alemán en el frente oriental y el Reino Unido sostuvo la resistencia occidental. La combinación de estas fuerzas terminó inclinando la balanza. Por consecuencia, la Segunda Guerra Mundial, fue derrotar a las potencias del eje y los conflictos posteriores por crímenes de guerra en Nuremberg y Tokio. Estos juicios establecieron las bases del derecho penal internacional moderno, al reconocer crímenes como genocidio, crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Otro resultado fue el nacimiento de la Guerra Fría, un periodo de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante casi medio siglo. El mundo quedó dividido en dos bloques. El primer bloque era capitalista, mientras que el segundo bloque era comunista, lo que dio origen a las guerras armamentistas, conflictos indirectos, espionaje, competencia ideológica, etc. También ocurrió un proceso de descolonización de países de Asia y África que antes estaban sometidos a poderes europeos. Iniciaron movimientos de independencia y en pocos años surgieron decenas de nuevos estados, cambiando completamente la geografía política del planeta. Hubo un cambio institucional, se creó la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo de esta era evitar nuevas guerras mundiales y promover la cooperación de un actor central de temas de seguridad, derechos humanos y desarrollo. En economía, Europa se encontraba devastada, destruida completamente. Estados Unidos impulsó el Plan Marshall, un programa masivo para ayudar a restaurar la economía, la infraestructura y la industria de los gobiernos europeos, y eso fortaleció los vínculos entre Estados Unidos y Europa Occidental. Después la guerra dejó profundos impactos sociales, muchas víctimas, desplazamientos después de lo del Holocausto, la transformación del papel de la mujer y en la sociedad y de la economía. Al final, no solo este conflicto fue devastador, sino que inauguró un nuevo orden que definió la segunda mitad del siglo XX. México, durante el papel de la OEA en la Guerra Fría, estuvo marcada por la organización que tuvo México dentro de la OEA, por una estrategia muy consistente basada en el principio de no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias. Aunque México formaba parte del hemisferio occidental liderado por Estados Unidos, no se alineó completamente a sus ideas ni a su agencia, sino que especialmente cuando se trataba de intervenir a otros países, México definía la fuerte idea de que ningún país debía intervenir en los asuntos internos de otros, lo que llevó a tomar posiciones independientes frente a temas como Cuba, Centroamérica o las dictaduras sudamericanas. Hubo momentos de gran tensión como la crisis de los misiles en 1962 y México apoyó que fuese tomada la vía de la diplomacia y no confrontación. En otros casos como la Revolución Cubana, México fue uno de los pocos países que no rompió relaciones con Cuba, defendiendo su soberanía a pesar de estar bajo la presión de Washington. Además, México también participó activamente en foros y comités de la OEA, donde debatían temas de derechos humanos, desarrollo social y cooperación regional. También fue promotor de la paz en conflictos latinoamericanos, buscaba siempre mediar y evitar intervenciones militares. En general, el papel de México en esto se caracterizó por una postura equilibrada, no tomaba un bando entre cuál apoyaba y cuál no, sino siempre rechazaba cualquier intento de subordinación política. Esta idea fortaleció la identidad internacional de México como un país defensor del diálogo y la soberanía. También hay tres organismos, aparte de esto, hay tres organismos, y foros globales, además de la ONU y la OEA, que
fortalecen fundamentalmente la gobernanza global y la coordinación entre países. Uno, uno de los foros más importantes que tiene es el G20, un foro que reúne 20 economías más grandes del planeta, tanto desarrolladas como emergentes. Es un organismo de estructura permanente, pero no permanente, pero sus cumbres anuales son claves para discutir temas como estabilidad financiera, crecimiento económico, comercio internacional, energía, cambio climático y regulación bancaria. Se discute el impacto directo en la economía mundial porque los miembros representan cerca del 85% del PIB global mundial que hay. Otro organismo fundamental mundial es la Organización Mundial del Comercio, conocida más bien como la OMC. Su función principal es regular el comercio internacional mediante reglas y medidas que buscan garantizar intercambios entre países y que sean predecibles, justos y abiertos. También resuelve disputas comerciales, lo cual evita que los países entren en conflictos económicos más graves. Un foro técnico, pero también es de alta importancia porque sin esas reglas el comercio global sería caótico y muchos países no podrían competir en igualdad de condiciones. Además, también existe el Foro Monetario Internacional, el FMI. Este órgano se encarga de vigilar el sistema financiero global, otorgar préstamos a países en crisis económicas, apoyar en programas de estabilización para evitar colapsos monetarios. Aunque a veces ha sido criticado por políticas de autoseguridad, sigue siendo un actor importante y brinda apoyos a países que enfrentan devaluaciones, deudas insostenibles o recesiones severas. Estos organismos muestran una cooperación internacional, no dependen de la ONU, sino que son espacios múltiples de los países que buscan coordinarse para enfrentar desafíos económicos, comerciales y financieros, que ningún otro estado pueda resolver por ellos mismos. También existen conflictos mundiales, aparte de ahora en el siglo XXI, aparte de la pandemia y de Rusia-Ucrania o Israel y Palestina. Este siglo ha sido marcado por muchísimos conflictos. Algunos son poco visibles, pero en términos humanitarios y geopolíticos han sido bastante graves. Uno de los más importantes es la guerra civil en Siria, iniciada en 2011 tras protestas contra el gobierno de Bashar al-Assad. El conflicto se volvió extremadamente complejo porque intervinieron diversos actores, grupos rebeldes, organizaciones extremistas como ISIS, potencias regionales como Turquía e Irán y potencias globales como Rusia y Estados Unidos. Esto convirtió a Siria en un escenario de una guerra multifacética con millones de desplazados y una destrucción completamente masiva. Otro conflicto es la guerra en Yemen, considerada por la ONU como una de las peores crisis humanitarias del planeta. Empezó como una lucha interna por el poder, el gobierno y rebeldes hutíes, pero rápidamente alcanzó un nivel internacional debido a la intervención de Arabia Saudita e Irán, que apoyaban bandos opuestos. El conflicto ha provocado hambre extrema, enfermedades, destrucción masiva, afectando a millones de civiles. Un tercer conflicto importante es el que afectó a Afganistán, especialmente a partir de la invasión estadounidense en 2001, tras ataques del 11 de septiembre, aunque el objetivo fue ir a desmantelar a Al-Qaeda y de derrocar el régimen talibán. La guerra se extendió durante décadas, 2 décadas. En 2021, tras la retirada de las tropas estadounidenses, el talibán retomó el control del país y provocó un cambio muy brusco en la vida política, social y económica. Además, creó una nueva ola de desplazamientos. Estos conflictos del siglo XXI, también de la violencia armada, siguen siendo
una realidad en varias regiones del mundo, aunque a veces no puedan verse o no sean tan mediáticos, son realmente importantes y tienen una gran intervención entre el sistema internacional. También está porque el sistema internacional es multipolar y la gobernanza global, pues el sistema internacional contemporáneo se considera multipolar, ya que existe una sola superpotencia que ya que no existe una sola superpotencia que domine el sistema como lo era antes con dos potencias cuando fue la Guerra Fría con Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que ahora no tiene ni un solo poder hegemónico como en los años anteriores, después de la Guerra Fría. Hoy el poder se distribuye en varios centros de influencia como Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, India, Japón y otros actores emergentes. Pero esto no significa que ninguna potencia tiene la capacidad de imponer unilateralmente todas sus decisiones, sin enfrentar límites, competencias o resistencia de otros países. La economía global también refleja esta multipolaridad. China se ha convertido en una de las mayores economías del mundo y es un actor clave en el comercio internacional. La tecnología, la infraestructura, mediante iniciativas como la Franja y la Ruta, um, la Unión Europea actúa como un bloque económico fuerte. Japón sigue siendo un gigante tecnológico y países emergentes como India, Brasil o Corea del Sur influyen en cadenas de suministro, inversión, energía, etcétera. La diferente forma en que está distribuida el poder, obliga a que haya una gobernanza global diferente. Esta es entendida como un conjunto de mecanismos, instituciones y normas mediante las cuales los países se pueden organizar y coordinar para enfrentar problemas que trascienden fronteras, como el cambio climático, la inteligencia artificial, las pandemias, el crimen organizado, la estabilidad financiera global, etcétera. Y esto, son cosas que no puede solamente resolver un país, sino que requieren de más cooperación, acuerdos multilaterales y organismos internacionales. También existe la situación de entre Israel y Palestina. La situación entre ellos es uno de los conflictos más complejos, prolongados, sensibles que tiene el mundo contemporáneo. Sus raíces se remontan al Imperio Otomano y el periodo del mandato británico en Palestina. Es cuando la región comenzó a experimentar tensiones entre comunidades judías y árabes tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, aumentó el apoyo internacional a un Estado judío. En 1947 la ONU propuso un plan de participación para crear dos estados, uno judío y uno árabe. Sin embargo, fue rechazado y estalló una guerra entre los árabes y los israelíes, tras la creación del Estado de Israel. Desde entonces el conflicto ha tenido muchísimas guerras, ha pasado por muchos periodos de negociación, como el acuerdo de Oslo en los años 90. Israel controla militarmente los territorios palestinos, y lo reclaman como un futuro para su futuro estado, como Cisjordania y Jerusalén. En Gaza, el grupo Hamas gobierna desde 2007 y la región enfrenta bloqueos, crisis humanitarias y enfrentamientos seguidos. Los puntos más difíciles del conflicto son el estatus de Jerusalén, una ciudad sagrada para ambas partes, la extensión de los asentamientos israelíes y los territorios palestinos, la seguridad de Israel, que enfrenta ataques y amenazas de ambos bandos, de grupos armados y bandos distintos, derechos del retorno de refugiados palestinos que fueron desplazados desde 1948 y en 1967. El
el no tener un acuerdo entre fronteras definitivo. En la reciente violencia ha aumentado en estos últimos años, especialmente en Gaza, donde la población enfrenta condiciones muy duras. Israel argumenta que actúa en defensa propia, mientras que los palestinos señalan que eso es ocupación, invasión y bloqueos, además de que la falta de derechos. La comunidad internacional está dividida por los que apoyan a Israel y por los que apoyan a Palestina, ya sea por razones históricas y de seguridad, mientras que otros defienden el derecho de palestino a la autodeterminación. Este, a pesar de todos estos conflictos, la falta de confianza, el clima político internacional entre estos actores, ha impedido alcanzar una solución definitiva y por lo tanto ha hecho que este conflicto siga abierto sin poder resolverse y con profundas implicaciones humanitarias y geopolíticas.